Yo voy a hablar específicamente de lo que pasa en Chile con respecto al tema de la educación y específicamente desde el enfoque del derecho a la educación. Lo que ha pasado desde el año 90 hasta acá y en qué estamos un poco en este momento. Eso es el objeto de mi presentación. El derecho a la educación en Chile tiene algunas características bastante particulares, me imagino que como en todos los países, pero yo diría que Chile tiene una característica única a nivel global, y es que el derecho a la educación en la Constitución chilena, que es la que dejó la dictadura, porque todavía no se ha pedido cambiar, el derecho a la educación está contextualizado en un modelo de educación, del sistema educativo llamado modelo mixto, en el cual en este momento, después de todos estos años, solo el 36% de los estudiantes están, de la educación obligatoria están en instituciones que podríamos llamar de alguna forma como públicas, que dependen en concreto de los municipios. En el caso de las universidades, solo el 15% de los estudiantes chilenos acuden a instituciones o universidades públicas. El resto está todo en el sistema privado. A eso le llaman sistema mixto. El funcionamiento con estas características es de un mercado educativo sin regulación, y justo lo que ha estado trabajándose durante todos estos 30 últimos años es en intentar algún tipo de regulación a ese mercado. Partió en los años 90 con un mercado desregulado donde era posible realizar ganancia, lo que se llama lucro, por realizar actividades educativas con financiamiento público. Esa es la característica interesante en Chile. Además, lo que son las escuelas privadas pueden realizar selección de estudiantes y practicar distintos tipos de discriminación a la hora de realizar esa selección. Y finalmente hay un modelo de evaluación de la calidad, de lo que se llama calidad de la educación, por no ponerlo entre comillas, que transfiere la responsabilidad a cada escuela y dentro de la escuela, por supuesto, a las familias y a los profesores. ¿Sí? El Estado no es responsable más que de financiar, y les voy a decir también cuál es la forma de financiamiento que tiene. Ese fue el panorama del comienzo, de los 90. En la Constitución chilena, cuando se habla del derecho a la educación, en realidad dice que el Estado tiene que garantizar, dentro del derecho a la educación, la libertad de enseñanza, es decir, que haya sostenedores que puedan crear por su iniciativa y dirigir colegios, que además va vinculado a otro derecho que la Constitución es el que más garantías tiene, que es la libertad de empresa, y las dos cosas juntas, pues ustedes comprenderán que es un derecho bastante fuerte. Y un segundo derecho que garantiza el Estado en educación, considerándolo como un derecho de la educación, es la libertad de los padres a elegir colegio. Si ustedes juntan esos dos derechos garantizados, el derecho a la educación real de los niños queda en tercer lugar. De hecho, en los tribunales solo ha sido posible ganar al derecho de los sostenedores por el derecho de los niños cuando se ha recurrido a tribunales internacionales. Después de varias veces de perder en los tribunales internacionales, los tribunales chilenos han empezado a considerar que los protocolos de convenios de derechos humanos firmados por Chile tienen que considerarse al mismo nivel que la Constitución. Y en este momento los tribunales empiezan a considerar, en algunos casos muy individualmente considerados,
el derecho del niño a la educación por encima del derecho del dueño del colegio o de la elección de los padres. Ese es el panorama, digamos, estrictamente hablando del derecho. ¿Y qué es lo que está garantizado en ese derecho? Un segundo elemento que me parece clave para entender cómo funciona el derecho a la educación en Chile es cómo funciona un tema que no es de rango constitucional, ni siquiera es de rango de ley, es más bien de procedimiento administrativo, pero que va a ser clave, como van a entender enseguida, que es el financiamiento de la educación. Es un financiamiento a la demanda. No se financia la oferta educativa, sino que se financia la demanda educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los colegios o las universidades, da igual de qué nivel, van a recibir financiamiento en igualdad de condiciones, sean públicos o sean privados, dependiendo de la asistencia que tengan los niños cada día y del número de niños. Entonces se financia la demanda que cada colegio tiene, el número de niños que se matriculan, pero además en la asistencia real diaria que tengan. Si ustedes aplican eso y empiezan a sacar consecuencias de qué pasa con las escuelas públicas de las zonas rurales, porque allí no va a ir ningún colegio privado a instalarse, evidentemente van a ser centros desfinanciados, ¿sí? Por las dificultades de asistencia, por la menor cantidad de niños que hay en las zonas dispersas, etc. Entonces es como un modelo de financiamiento que va como en sentido contrario a la garantía de derechos, pero es el que funciona y funciona bien, ¿sí? Entonces, lo que además añade es que consagra que la parte del derecho a la educación que el Estado garantiza, que sería el financiamiento, es un derecho individual de cada niño a que le financien el colegio en el que está. No se financia la oferta educativa, sino se financia la demanda de cada niño en cada lugar, que puede cambiar de lugar y entonces puede financiarse un colegio y financiar el de enfrente, que es más bonito porque lo acaban de hacer, o cualquier cosa de ese tipo. Y el tercer elemento es que a lo largo del 90 hacia acá se ha incrustado en casi todas las leyes que se han ido construyendo un modelo de evaluación de lo que se considera que es la calidad o lo principal que tiene que garantizar la calidad educativa, que es el aprendizaje que efectivamente los niños demuestran en evaluaciones estandarizadas. Ese es el concepto real de calidad. Y para eso existe todo un modelo de pruebas censales, es decir, a las que se somete a todos los niños a lo largo de su proceso escolar. Aproximadamente rinden 6 pruebas en este momento censales, ¿sí? De todos. Esas pruebas, los resultados de esas pruebas tienen altas consecuencias para las escuelas, tienen que ver con cómo se las considera para el grado de autonomía, tiene que ver con el financiamiento o bonos que se les va a pagar a los profesores, tiene que ver con la posibilidad de que las escuelas en algún momento puedan cerrarse. Y además, estos resultados se publican de forma pública en la prensa, haciendo ranking de colegios a nivel de país, a nivel de región, a nivel de distrito, a nivel de municipalidad, a nivel de lo que sea. Están todos los datos disponibles y la prensa todos los años, cuando se dan los resultados, dedica 1 o 2 semanas a demostrar que los datos nos dicen que lo privado es mejor que lo público y que la culpa de que la educación vaya mal es de que los profesores no lo hacen bien. O sea, 2 mensajes, desde que yo llevo en Chile, que llevo 23 años, los 23 años los recortes de la prensa dicen exactamente lo mismo. Da igual los resultados porque varían tan poco, en realidad, porque los estudios que tenemos es que las pruebas estandarizadas lo que dicen no es lo que las escuelas hacen, sino lo que dicen es lo que los niños saben, entre comillas, o son capaces de responder a este tipo de pruebas, y tiene una correlación de 0,85 con el nivel socioeconómico. Es decir,
cuando se triangula el nivel socioeconómico con los resultados, al mismo tiempo que con el tipo de escuelas, lo que ocurre, ya lo decíamos desde el año 2000, lo llevamos diciendo, pero el Ministerio de Educación recién lo ha planteado en el 2011, es que las escuelas que mejor lo hacen son las públicas, que son la minoría y son las que trabajan con los sectores más desfavorecidos. Son los que hacen más valor agregado al proceso educativo, que rompe de alguna forma algo la tendencia de correlación con el nivel socioeconómico de los niños. Pero en base a eso no se toman decisiones políticas, se mantiene el mismo modelo que les he señalado. Como ustedes saben, en este panorama estalló una protesta, lo que se conoce en Chile como la Revolución Pingüina, porque los alumnos de secundaria llevan un uniforme de camisa blanca y una chaqueta y un pantalón de color azul oscuro, y entonces cuando caminan parecen pingüinos, entonces por eso se llama la Revolución Pingüina, que lo que hizo fue cuestionar este modelo y plantear que por esta vía no se iba a ningún lado. Y a partir de ahí ha empezado a haber un cambio, pero también habría que saber por dónde va el cambio. No cambia nada de lo que yo les he señalado hasta ahora, pero sí hace algunos ajustes. Lo primero que hace la nueva ley, que es la Ley General de Educación del año 2008, que es la respuesta a la Revolución Pingüina, es que el concepto de lo público cambia. Ahora se va a llamar público a todo aquello que sea financiado por el Estado. No importa quién lo administre. Hoy día el concepto de público en la Ley General de Educación es todo aquello que es financiado por el Estado. Por lo tanto, el 90% de la educación chilena, 93%, es pública, porque es financiada por el Estado en igualdad de condiciones. Solo queda marginalmente un 7% de colegios que son los particulares pagados, donde no reciben fondos públicos, los padres pagan todo lo que cuesta eso hay un 7% más o menos. Pero el otro 93% ya es público porque es financiado por el Estado, aun cuando la mayoría, como yo les dije antes, son centros privados, ¿sí? Un segundo aspecto es toda una nuevas leyes que nosotros consideramos como de segunda generación, 2.0, digamos, donde hay un par de elementos que son clave de entender. El primero es lo que se llama la nueva gestión pública. Es decir, no solamente se va a llamar público a todo aquello que es financiado por el Estado, sino que ahora a lo que es propiedad del Estado de alguna forma, a través de los municipios, y finalmente desde el año pasado va a haber un servicio público de verdad, va a haber, todavía no lo hay. Esta nueva gestión pública parte de un supuesto de que lo más importante que tiene que hacer lo público es ser eficiente. Es el valor supremo, digamos, de la gestión de lo público. Supuestamente, digo, porque podríamos preguntarnos ¿para quién es eficiente? Y ahí veríamos que la eficiencia no es universal, depende para quién. Por encima de lo que se suponía que las escuelas estaban hechas, que era para ser eficaces, es decir, conseguir que los niños se eduquen. No, eso es secundario a que sean eficientes. Y la eficiencia se mide por los modelos estandarizados que antes hemos señalado. Segundo elemento que tiene que ver con esta evaluación a distancia a través de las pruebas estandarizadas es que la responsabilidad por los resultados en esas pruebas, que dan una idea bastante superficial de lo que podría ser la educación, obliga a las comunidades escolares porque están bajo la amenaza de cierre. Si reiteradamente una escuela tiene malos resultados en las pruebas, la consecuencia, después de un periodo de tiempo y de unas medidas que están establecidas, es que esa escuela se cierra, ¿sí? Por lo tanto, están bajo amenaza de cierre en las instituciones. Y segundo elemento es que hay una alienación total de lo que puede ser el trabajo de los docentes, porque solo se va a valorizar aquello que es evaluado por las pruebas estandarizadas. El resto es invisible, no interesa.
lo pueden hacer muy bien, muy simpáticos, pueden conseguir muchas cosas, pero si no se miden las pruebas, es como si no se está haciendo. No tiene valor real para el concepto de uso de la política pública. Y el tercer elemento de esta gestión es que hay una especie de financiamiento que podríamos llamar financiamiento a goteo. Es decir, solo se pone la plata imprescindible en el momento concreto para cada cosa y en función de lograr un resultado. Si no hay resultado, desaparece la gotea de financiamiento. Es decir, está todo milimetrado, digamos, para orientar en una dirección. Además existe, a partir de esta ley, una paradoja, que es lo que podríamos llamar los privados públicos, que se han enfrentado a lo largo desde que salió la ley con el problema del uso de los recursos. Es decir, si el colegio recibe financiamiento público, tiene que dedicarlo a la mejora de la educación, pero alguien es dueño de ese colegio y quiere hacer una ganancia con ello, entra en contradicción con el objeto del colegio. Entonces ahí hay un problema de cómo evaluar, sobre todo si no le va tan bien, porque si le va bien nadie va a mirar nada, ¿sí? Pero si no le va tan bien, empieza a haber un conflicto ahí. Y un segundo conflicto es los sentidos de la educación, es decir, como lugar que recibo fondos públicos debería recibir cualquier tipo de estudiante que quiera entrar, pero yo selecciono a los estudiantes e incluso puedo utilizar medidas de discriminación para elegirlos. Entonces, es otra contradicción con el hecho de que sea un público-privado. Y el tercer elemento es la sensación de los últimos años de una cierta prioridad por elementos de orden y seguridad para garantizar, entre comillas, el futuro de los hijos. Y esto es algo en el que convergen los intereses de muchos padres y madres, muchos dueños de colegio y este planteamiento de política pública. Entonces parecería que la mayoría estarían de acuerdo en este modelo. Esto en un contexto global de coyuntura progresivamente incierta y de miedo al futuro, donde además en Chile han aparecido elementos nuevos que también están apareciendo en otros lugares, como es el aumento de la migración de personas de otros países, la desaceleración del crecimiento. Chile estaba acostumbrado a un crecimiento sostenido promedio de 5% en los últimos años y lleva los últimos quinquenio con menos del 3-2% de crecimiento. Y también la aparición de que el país que parecía incorrupto en este momento aparece con miles de casos de corrupción en todos los niveles de la relación entre empresas, Estado, gobierno, fuerzas armadas, carabineros. O sea, es una especie de aparición de todo lo que no se veía o no se quería ver en los últimos años está sobre la mesa. Todos esos elementos generan esta sensación de dirección. Como desafíos, y con esto cierro, en este momento se les decía que se ha creado una nueva ley, que es la Ley del Sistema Nacional de Educación. Las escuelas, pocas que quedan, el 30% les decía, que son en el ámbito municipal, van a dejar de ser municipales y van a constituir un Servicio Nacional de Educación con servicios locales de ámbito comarcal, territorial, 70 servicios en el conjunto del país. Pero esto se va a hacer a lo largo de los próximos 10 años. Yo, que soy optimista, pienso que cuando llegue a estar completo este sistema nacional, dudo que tengamos más del 25% de los estudiantes. Lo dudo. Pueden ser menos. Entonces, bueno, uno de los desafíos es ver qué viabilidad tiene a fortalecer este sistema de educación nacional, tratando de usar los resquicios legales, ocupando los puestos de gestión en esos nuevos servicios y trabajando con generar contradicciones desde la participación de los actores locales. Un segundo aspecto es luchar porque este servicio local cambie de modo de financiamiento y pase a ser un financiamiento a la oferta. No el total del sistema, pero sí por lo menos
en lo que es la parte pública estatal del sistema que tenga un cambio de financiamiento. Se está en ello, ha habido un intento ya aprobado por el Parlamento, pero bloqueado en el Senado. Entonces hay cierta idea de que podría pasar algo por ahí. Y luego el centrarse en los sentidos de la educación que tienen alguna viabilidad de futuro, que tienen que ver con el tema de la ciudadanía, el tema del cuidado, del entorno tanto natural como de los lazos sociales y del autocuidado, y también, sobre todo, en el nuevo contexto de los nuevos escenarios del trabajo que vienen hacia adelante, que va a haber un cambio bastante brusco a nivel no solo del país, sino internacional, donde no está nada claro cuál va a ser el tipo de trabajo que vamos a tener en el futuro. Y el segundo gran desafío que tenemos en la política para el derecho a la educación es el cambiar las lógicas de la eficiencia. Y cambiarlas más que en las leyes, que va a ser más difícil de entrada, en el sentido común. Y en ese sentido tenemos fuertes campañas de lucha contra los modelos de estandarización como forma de medir la calidad, haciendo un trabajo de plasmar la ridiculez a la que se puede llegar por esa vía y generando jugando con el humor un poco, cuestionar ese modelo. También cambiar las dinámicas de las escuelas desde dentro, tratando de trabajar mucho más articuladamente los actores sociales, en la relación que no es fácil entre las asociaciones de padres, de estudiantes y de profesores, y también desarrollar una dinámica de investigación y de academia que yo llamaría, por poner alguna etiqueta, militante, en coordinación con estos actores. Ese es un poco los desafíos y el trabajo que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias.